Bueno, Eufe, pues muchas gracias por estar aquí. La idea es que cuentes un poquito, pues, cómo estabas antes de iniciar este proceso conmigo y cómo estás ahora, cómo lo has vivido, ¿vale? Y antes de empezar y preguntarte para que nos cuentes, pues preséntate un poco y cuenta, pues, qué edad tiene tu hijo, etcétera. Bueno, hola, muy buenas. Pues mira, Víctor, nosotros tenemos un niño con 9 años, va para 10 ya, diagnosticado con autismo desde que tenía 18, 20 meses aproximadamente. Y llevamos pues en este proceso por 7 años ya inmersos en todo lo que implica el trabajo con niños con TEA, ¿no? Antes de empezar con vosotras, contigo, nosotros tuvimos un proceso en el que Víctor empezó a autolesionarse. Siempre ha sido una vía de escape, ¿no? Para él, la autolesión, pero de un tiempo a esta parte ha sido algo tremendo, tremendo. O sea, era todos los días, a todas horas, con cualquier cosa, si estaba contento, si estaba triste, si estaba frustrado, si quería algo. Y entonces habíamos entrado en un bucle bastante complejo para él, para nosotros y para todo el que estaba alrededor suyo. Ya. Recuerdo, ¿no? Que tenías como mucha angustia porque decías, y es que todos los días se había convertido como en, no sé, si me decías como al principio que hiciste como una línea base, ¿no? De cuántas veces se golpeaba o hacía esas autolesiones, como entre 50 y 60 veces al día, en muchas Sí, ocasiones. sí, sí, era constante. Eso era constante. Eso era, eh, pues, en fin, pues, no te voy a decir que cada minuto, pero cada 15 minutos por ahí, sí, entre 50, 60, 70 veces diarias las que se golpeaba. Había veces que era una sola vez, había veces que era repetida y había veces que ya eran peligrosas, porque ya buscaba cualquier sitio donde él sintiera dolor y le importaba poco que fuera el suelo, la pared, tu cabeza o la cabeza del que estuviera al lado. Entonces habíamos entrado en un proceso bastante complejo. Y además yo recuerdo cuando comenzamos, ¿no? Que incluso yo decía, ostras, venimos de un nivel muy heavy Sí. de autolesión, esto no va a ser súper rápido y bueno, ahora nos cuentas tú cómo ha sido, pero habíais probado, imagino, como mil cosas, ¿no? Muchas cosas en el día a día, en el cole, porque incluso esto también le pasaba en el cole, no solo era en casa. Claro, él empezó con este proceso prácticamente después de Navidad. ¿Vale? Él siempre ha tenido, como te comentaba, ¿no? Un poco la vía de escape en el golpe, ¿no? En el golpe, pero ha pasado del golpe pasó de eso a una autolesión grande, ¿no? Entonces, desde Navidad para acá, él ha experimentado pues, muchas cosas, muchos cambios en el colegio, muchos cambios en la casa, muchos cambios en otros sitios, y venía arrastrando eso. ¿Qué pasa? Él termina el colegio, o estamos terminando el colegio, y la ruptura de rutina el paso al verano y a tener un poco una vida más ociosa, le llevó a volverse completamente majareta en esto, ¿no? Y la única vía de escape que tenía para cualquier cosa, lo que fuera, para pedir pipí, es que simplemente para pedir pipí era pegarse un golpe. Entonces, claro, era bastante complejo y estaba en un proceso bastante complejo. Él y todo el que estábamos alrededor, porque al final la frustración que te genera estar a su lado y no saber ayudarlo, no poder evitar que pase, era complicado. Habíamos probado mil formas, probado sistemas de contención, habíamos probado sistemas de distracción, habíamos probado muchas cosas, pero no funcionaba. No funcionaba y no funcionaba. Y ahora, ¿cómo dirías que es vuestro día a día, ¿no? ¿Cómo ha cambiado o que desde ese momento, ¿no? En el que empezaste hace 3 meses, ¿cómo diríais que ha cambiado? Bueno, ahora la verdad es que estamos encantados de la vida, ¿no? Estamos encantados. Ahora tenemos una vida un poco más tranquila. Muchísimo, bueno, un poco no, muchísimo más tranquila que cuando empezamos contigo, ¿no? Y la angustia que teníamos Pilar y yo, que su madre y yo, que era bastante grande. Ahora estamos mucho más tranquilos, mucho más relajados, el niño está mucho más controlado, le hemos proporcionado estrategias para que exteriorice sus sentimientos, que eso era algo que él no era capaz de hacerlo. Esta relajación, esta tranquilidad y estas herramientas le han llevado a que
siendo no verbal, empieza a hablar por los codos, y que interacciona mucho con nosotros y con el entorno. Y a él le ha llevado a estar mucho más tranquilo. Entonces, como a él le ha llevado a estar mucho más tranquilo, a saber controlar esos momentos de frustración, esos momentos de estrés o esos momentos de alegría, y no exteriorizarlos con un golpe, pues todo fluye. Claro. Pues que la verdad es que la vida ahora es muchísimo más relajada que en verano, porque vamos, si hubiera sido así, hubiéramos acabado todos con chaleco de fuerza y atados. Ya, sí, sí, empezaste con una situación complicada. Y aparte de, por supuesto, lo más importante, esa reducción de golpes, a que a veces incluso ha habido semanas de 1 o 2 golpes, ¿no? A la semana, que estábamos hablando Sí, antes de 50, 60 al día, aunque haya semanas que, bueno, ahora, ¿no? Que estaba, me comentabas antes que estaba malito, pues que hay situaciones en las que el dolor le provoca que sí que lo haga, ¿no? Pero no en todas las situaciones como antes, ¿no? Sino que ahora tienen más recursos y más estrategias y tal. Aparte de esa reducción, ¿en qué notáis como ese cambio, ¿no? En que decías como que habla de repente mucho más. Me decías sí, antes en también. la Ah, conexión con el entorno, en la conexión con nosotros, con su hermana, con su mascota, que tenemos un perro en casa y nunca le ha hecho caso al perro, y ahora pues tiene conexión con él, conexión con el entorno, conexión con lo que ve en televisión, conexión con la gente que viene. Tú antes le decías vamos a casa de la abuela y ahora tú le dices vamos a la casa de la abuela, te dice el nombre de los abuelos, sabe que nos vamos, en fin, está mucho más relajado. ¿Por qué? Pues porque tiene herramientas de que cuando tiene un momento de frustración, un momento de estrés o un momento de alegría, él es capaz de exteriorizarlo, y sobre todo nosotros de interpretarlo, que esa es la claro. otra parte, que tenemos que interpretar qué es lo que le pasa. Y hasta ahora, hasta este verano, que ha sido, bueno, no interpretábamos porque, claro, no eras capaz de diferenciar si estaba contento, si estaba frustrado, si tenía hambre, si tenía sueño, o si es que no quería verte la cara. Claro. Era golpe, 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 golpe y golpe y golpe. Y parece de broma, pero es que era así. Es Ya, que era ya. todo el santo día. Todo el santo día. Entonces era muchísimo estrés. No lo podías dejar con nadie. No podías salir a la calle. Es una de las cosas que te comentaba Pilar, ¿no? El primer día que estuvimos hablando. No quiero nada más que poder salir a la calle. Que pueda ir a la piscina, ¿no? Poder estar Poder en ir a casa. la piscina con tranquilidad, que el niño vaya a la piscina y que no tenga que no se abra la cabeza, porque en el fondo el entorno, ¿no? Pues bueno, pues mira, si un día tiene un momento de frustración y se da un golpe y el que está al lado se asusta, te digo yo, que no puedo hacer otra cosa. Pero no estábamos en ese proceso, estábamos en un proceso en el que íbamos a la piscina y se podía abrir la cabeza en cualquier filo. Entonces el problema era ese, no era otro. Y vivíais con un miedo, un estrés, una tensión, ¿no? Todo el rato en alerta de que lo que Eh, podía pasar. Sí, no, el nivel de estrés yo no lo he vivido nunca así. O sea, yo tengo un trabajo estresante dentro de lo que cabe y manejas cosas y haces y este nivel de estrés era un sin vivir, sinceramente. O sea, es que era un sin vivir, porque es que, como decía una amiga, vive en modo alerta todo el día, ¿no? Cualquier ruido, cualquier gesto, cualquier sonido, era el corazón a 1000 por hora y a salir corriendo, aunque no pasara nada. Aunque Sí, no porque es como, oh, que puede ocurrir, ¿no? Que puede darse el golpe, que puede hacerse daño. Y sobre todo eso, ¿no? Como comentabas, que a veces lo que os pasaba es que no sabíais muy bien de dónde venían las cosas, que era una de las primeras, de lo primero que vimos, ¿no? Esto por qué está pasando, no encuentro en el detonante o qué lo está manteniendo. ¿Y qué creéis o qué crees tú ahora que Pilar no está? ¿Qué crees que es lo que os ha ayudado o lo que más valoráis del proceso, ¿no? Que os ha ayudado y que os seguirá ayudando, porque la idea, como siempre digo, no es que esto os haya servido para estos 3 meses que he estado con vosotros, sino para el futuro. ¿Qué dirías? ¿Qué es lo que más A ver, las valoras? herramientas que hemos conseguido en el proceso son herramientas que nosotros seguimos utilizando y seguro que vamos a seguir utilizando porque nos han funcionado. Lo primero que llegamos con esto, ¿no? Era el tema de los registros, el tema de registrar qué pasaba, desde un punto de vista objetivo.
eso a los padres y a las madres nos choca mucho, ¿no? Porque registrar los procesos de lo que sucede desde un punto de vista objetivo es muy difícil. Sobre todo cuando tienes una situación tan estresante y tan dura y tan compleja entre las manos. Es muy difícil. Es muy difícil porque no eres capaz. O sea, no porque no lo ves, que tú lo ves y está cansado, ¿no? Yo me acuerdo que me decían, no me pongas que esté cansado. No, claro, no es que esté cansado. Entonces, aprender a registrar eso fue algo que a nosotros ya en las primeras semanas ya no era la noche y el día. ¿Por qué? Pues porque identificaba realmente qué estaba pasando. No te cegaba en el estrés del momento, no te cegaba en la situación, sino en analizar qué ha pasado para poder corregir. Y eso es fundamental. Y eso ha sido una herramienta absolutamente fundamental para nosotros. Sí, porque me acuerdo además que, no sé si fue una de las primeras sesiones que tuvimos me decía, y es que también estamos como muy cansados de hacer registros que nos piden en el colegio y al final, claro, es como yo te hago el registro, pero el registro no soluciona nada y eso está claro, ¿no? Al final el registro por sí solo no va a hacer magia, no, sino interpretarlo, que al final es lo que yo pretendo, al principio os ayudo, os ayudo a interpretarlo, lo analizamos juntos, pero la idea es que luego vosotros seáis capaces de más o menos interpretar qué pasa en cada situación y qué patrones hay que hace que se desencadenen, ¿no? Pues esas conductas o qué habilidades le faltan y se le pueden enseñar en otro momento, ¿no? Porque así siempre nos centramos en qué hacemos cuando pasa, ¿no? Claro. Que al final ahí ya sabemos que cuando el león está fuera de la jaula, haz lo que puedas para salvarle a él y para salvarte a ti. Correcto. Poco puede hacer para enseñarle, ¿no? En ese momento, pero sí aprender qué está pasando, qué le está faltando para que no ocurra en otro momento, ¿no? Entonces, y eso le pasa a muchas familias, ¿eh? Porque me llega mucho, ¿no? No, si registro he hecho mucho, ¿no? Ya, pero es que el registro por sí solo no pasa nada. Si después no hay un análisis y una implementación, por supuesto, de herramientas, de estrategia en el día a día, pues para nada. Al final lo que hace es como frustrarte y decir, otra vez voy a registrar, ¿no? Es que ya Claro, llevo... nosotros ya te lo decíamos, o sea, yo escuchaba la palabra registro y ya se me ponían los pelos de punta, porque ¿para qué? ¿Para qué? Papeles y papeles y papeles y papeles y papeles, ¿para qué? Ya. ¿Qué me sirve? Sí, no, pues que le viene bien al profesional, ¿para qué? Entonces, es verdad que éramos bastante reacios y yo lo he sido y ahora pues me da cuenta de que al principio nos ayudó mucho el tema del registro por eso, ¿no? Porque después nos sentábamos, analizábamos, tú te sentabas, lo habías leído, lo habías analizado, oye, pues aquí creo que podemos hacer esto, creo que podemos hacer aquello y nos ha servido. Y nos ha servido mucho. Evidentemente, ahora no los registro, ya pasado ya está este periodo, no los registro, pero no los registro físicamente, pero sí mentalmente. O sea, Claro. cualquier situación que a día de hoy genera un golpe o un estadio de estrés o de ansiedad, lo registro mentalmente y lo discutimos su madre y yo. Oye, pues aquí ha pasado esto, y ha pasado esto, y ha pasado esto, y ha pasado esto. Pues para la próxima vez tenemos que hacer esto, esto y esto. Entonces, Claro. nos ha servido mucho. Claro. Sí, hombre, los registros no son para hacerlo eternamente, sino son periodos en los que la conducta aumenta mucho o queremos saber deducir dónde están los patrones, pero ya cuando en el día a día más o menos sabe qué está ocurriendo, simplemente con analizar un poco la situación y entender. Sí, pero fíjate que analizar la situación siempre la hemos analizado. Ya, Sí, claro, la situación la me analizas imagino. siempre, pero Claro. nunca te has parado a hacer un análisis objetivo de qué es lo que está pasando. Y eso es cierto que en este proceso sí que hemos aprendido. El análisis objetivo de lo que pasa. No me sirve que el niño está cansado. No me sirve que el niño tiene hambre. No me sirve que el niño... No, me sirve qué ha pasado antes, qué ha detonado y qué ha pasado después. Y en ese proceso aprendo. Lo aprendo, lo veo y bueno, nosotros, ya te digo, que nosotros en la noche y el día. O sea, hemos pasado de 70, 60, 70, 80 cabezazos diarios a 3 a la semana. Y Bien. el cambio es brutal. Brutal, brutal. Ha sido muy guay. Un cambio muy brutal. Todavía hay muchas cosas por hacer, pero lo que queríamos, el objetivo principal estaba, así que
bueno, pues que habéis hecho también un súper trabajo vosotros, ¿sabes? Desde aplicar todo en el día a día, porque esto siempre lo digo, yo puedo orientarte, puedo asesorarte, puedo decirte que hagas mucho, pero si luego en el día a día no lo haces, los Claro, cambios eso no sirve de mucho, no hay que sirven de nada. currárselo, hay que currárselo. Yo sé que, porque, porque estoy en esta situación y porque conozco a muchas familias que están en esta situación y porque esto es muy pesado, esto es muy cansado, esto desgasta Eso. muchísimo. Entonces, claro, ya está hasta arriba de trabajo. Tu vida, tu trabajo, tu día a día, el niño, la niña, en este caso el niño, todo. Y ahora más trabajo, y llega un momento que el vaso se llena y se desborda y que no hay manera. Pero es la única solución. O sea, no te queda otra. En el fondo, la alternativa de bajar los brazos no existe. No existe primero por el niño o por la niña, ¿no? Pero después por ti, o sea, no te queda otra. Entonces, hay que buscar ayuda profesional que te enseñen de verdad y después aplicarlo. Es que si no, estás perdido. Estás perdido. Sí, justo además te iba a hacer esa pregunta, ¿no? De si ahora mismo tuvieras delante tuya pues a otro padre o otra madre que también puede estar en una situación similar a la vuestra o bueno, pues ¿no? En algunas cosas será similar o en otras no, pero en muchos casos pues también tiene situaciones donde hay pues mucha autolesión o golpes o golpes hacia alguien o lo que sea, ¿qué le dirían, ¿no? Pues eso, ¿no? Por eso, Que al primero final... que respire hondo, que respire hondo y que no pierda la paciencia, porque la paciencia se pierde muy fácil o muy difícil, pero se pierde. Que busque ayuda de verdad, o sea, que busque ayuda de gente que sabe, de gente que te entiende, de gente que la que puedas charlar, discutir, ver, tocar esto por aquí, si esto no funciona, vamos a tocar esto otro. No tenemos todas las soluciones. O sea, por mucho que, mira, que yo llevo 9 años, casi 10 conociendo a mi hijo, y tú en 2 semanas nos diste estrategias que no habíamos tenido la capacidad de poder intuir o adivinar o leer o, ¿no? Normal. Complicado, pues claro, es complicado porque son muchas cosas. Entonces, que tienen que buscar ayuda, una ayuda profesional y después hacer el trabajo, que eso es la parte más complicada. Total. Porque, porque muchas veces con buscar la ayuda, así uno se queda tranquilo, ya tengo la ayuda, tengo la terapia, pero hay que currárselo. Y ahí, pues, Me pasa muy a menudo también, ¿eh? Con familias que que vienen a mí, tienen hijos pues que pues tienen muchas dificultades en muchas cosas, a nivel de comunicación, a nivel de pues que también se están empezando a golpear o a tener pues autolesiones y tienen todos los días cubiertos de terapia y claro, es como, están ahí como en entre la espada y la pared, ¿no? Es como, no dejo las terapias porque es lo que se supone que tengo que hacer, que está bien, por supuesto las terapias son importantes, pero por otro lado no tengo tiempo para aplicar cosas con mi hijo o no para dar otro paso diferente y están ahí como entre medias, ¿no? Ni es una cosa... complicado. Mira, es muy complicado. Comprender que tú formas parte del proceso es una cosa muy complicada. Sobre todo si viene, yo pongo mi ejemplo, ¿no? Otro ejemplo tendrán otras maneras de ver las cosas, pero nosotros venimos, que es nuestro segundo hijo. Venimos de una niña que es muy buena, una vida muy fácil, muy cómoda, muy relajada. Ya más mayores, o sea, ya con 40 años en adelante, que esto ya le pesa a uno cuando nació Víctor, ahora ya acercándonos a los 50 que ya te cansa hasta respirar, o sea, que cansa todo, ¿no? Entonces, es complicado, es muy complicado, pero hasta que no comprendes y aceptas que tienes que ser parte del proceso tú también, es decir, tú tienes que estar implicado 100% en esto. Las terapias están muy bien, las terapias con los niños están geniales y no recomiendo a nadie que no le haga todas las que pueda. Por Claro, supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí. Pero hay que implicarse en el más allá de la terapia, ¿no? En el aplicar la estrategia, en aplicar tú con él, tú para ti y tú para el entorno, las estrategias que te marcan, porque si no, al final entra en un bucle en el que nosotros habíamos entrado. Entra en un bucle en el que Víctor, en este caso,
no era capaz de controlar su estado de ánimo y nosotros llegamos a un nivel de ansiedad y un nivel de estrés que te lleva, ya te digo, a decir, mira, que me aten con una camisa de fuerza, me encierro en una habitación y me pierdo, porque estábamos muy, muy, muy estresados. Cuando hemos entendido que formamos parte del proceso, en esto es referente a lo que decía antes de los registros, ¿no? Yo escuchaba la palabra registro y me ponía los pelos de punta. Es cuando tú ya formas parte del proceso en el que tú tienes que sentarte, analizar qué ha pasado, analizar qué le ha pasado al niño, qué ha pasado en el entorno, qué te ha pasado a ti, y empezar a aplicar las estrategias que hemos ido implementando. Pues la verdad es que todo fluye, todo tiene un trabajo. Evidentemente el trabajo que hacíamos las primeras semanas no tiene nada que ver con el que estamos haciendo ahora. Ahora estamos mucho más tranquilos, mucho más relajados, el trabajo se hace de forma mucho más llevadera. Ya he implementado muchas de las cosas que al principio parecían que eran un sobreesfuerzo, las he implementado en tu día a día. Se Y hace de forma automática, claro, como ya lo la ha incorporas automatizado. dentro de ti. Claro. La ha automatizado el niño y la hemos automatizado nosotros. Con lo cual, forma parte de nuestro día a día y ya está. Y entonces, pues en eso la verdad es que hemos avanzado la noche y el día. Un esfuerzo que al final merece la pena, porque dices, ostras, Sí, es verdad que es cansado y, joder, y yo creo que en el nivel de estrés que teníais vosotros, más todavía, ¿eh? sí, sí, sí. Porque cuando todavía no estás en ese nivel, tienes más capacidad para poder atender y poder implementar, pero cuando estás tan saturado, hay veces que hay personas que no pueden implementar No, ni no, incluso estrategias porque estás para que te ayuden a ti, claro, ¿sabes? no, 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 directamente, o sea, nosotros creo que algún día lo comentábamos, yo hay días que me metía en la habitación y ahí no podía entrar ni el gato. O sea, Claro. ¿por qué? Porque era tal nivel de estrés que estabas tú al borde del ingreso. O sea, que literalmente hablando, o sea, con unos niveles de estrés brutales, porque visto desde fuera, ¿no? Y eso no es que sea reprochable, evidentemente, a nadie. Visto desde fuera, visto desde la visión de la hermana, de la tía, de la abuela, de todo el mundo, del terapeuta, del amigo, del no sé qué. Visto desde fuera se ve de una manera, pero cuando eres tú la parte conectada, la cosa es mucho más compleja, ¿no? Entonces, gestionar eso es muy complicado. Entonces, tener herramientas para poder ayudar al niño, que todo fluya, que todo vaya, que todo se haya relajado. Evidentemente, ahora pues será un golpe y te genera un momento de estrés, pero, Claro. pero es que uno a 65 diarios, Varía un poquito. diario. Y Mm, bien, sobre todo que, bueno, pues podéis seguir implementando todo esto que habéis aprendido, que al final es el objetivo, para poder seguir enseñándole nuevas cosas, nuevas estrategias, nuevas maneras de más lenguaje, porque al final era una de las cosas que también os pasaba, ¿no? Joder, que quiero que se exprese de otra manera, quiero que diga las cosas de otra forma. Así que bueno, pues muchísimas gracias por este pequeño ratito de entrevista, porque creo que puede ser al final el reflejo, ¿no? de muchas otras familias que se sientan identificados y sobre todo que les ayude y les dé esperanza, y que las cosas pueden cambiar, pueden evolucionar y pueden sobre todo mejorar, por supuesto, sí. con un acompañamiento y también con una implicación por su parte Sí, no, pero en la casa. es fundamental las dos cosas. El acompañamiento es fundamental, es absolutamente fundamental porque las estrategias y las herramientas que hemos adquirido en estos meses nos han servido. Y da igual que te las expliquen, que no te las expliquen, necesitas a alguien que sepa de qué va el tema, de que comentemos, de que hagamos, de que discutamos. Antes de hablar ya hemos estado hablando de la estrategia de ahora del dolor, del no sé qué, de ese tipo de cosas, es fundamental. Después es fundamental que te impliques y que lo hagas. Porque por mucho que tú digas, pues si tú después no lo haces, pues no tiene sentido. Pero es fundamental. La ayuda de una profesional, en este caso tú, a nosotros nos ha venido como agua de mayo porque nos ha ayudado mucho. Nos ayuda mucho y es verdad que es cierto que nosotros, pues la vida nos ha cambiado. O sea, nosotros de junio, julio, que fue cuando hablamos, no me acuerdo cuándo fue, el nivel de Sí, estrés que teníamos, porque claro, que cuando de verano. hemos llegado a buscar ayuda, lo que llevábamos detrás ya llevaba tela, ¿no?
De hecho, creo que no fuisteis ni vosotros los que llegasteis a mí, ¿no? Fue No, no, no llegamos a través de vosotros. un Los familiar que no llegamos vuestro. nosotros fue la hermana de Pilar, porque estábamos tan estresados que no veías. Es que no veías más nada. Es que no tenías tiempo ni siquiera de ver. Entonces, era un estrés brutal al estadio en el que estamos ahora, que estamos tranquilos, que estamos relajados, que tenemos nuestros procesos, pero casi todos los entendemos y casi todos sabemos qué lo ha provocado, ¿no? Entonces eso se va reduciendo cada vez más y estamos, pues, por la verdad, que agradecidos de que haya sido así y que estemos en la situación en la que estamos. Bien, pues no puedo alegrarme más. Y sobre todo ha sido un súper placer acompañaros. Así que muchas gracias por por este ratito y nada, un abrazo grande. Igualmente, hasta luego.